Y vamos a arrancar con un tema que hacía unas semanas que lo queríamos tratar y tiene que ver con un informe que elaboró UNICEF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe. Lo quería leer para no olvidarme de ninguna frase. Estamos con Analía Colombo justamente de esta repartición. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, arrancamos con un tema que no tiene que ver con las elecciones, No, que está todo el bueno, mundo bueno, hablando, bueno. pero que me parece de peso. Estamos al específico tono, no suficiente. sé si la invitada se dio cuenta. Sí. Bueno, Analía, bueno, aprovechamos porque hace unas semanas nosotros cubrimos para el informativo de Somos Rosario lo que es el Observatorio de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia, este informe en el cual también participa UNICEF, y la pregunta inicial es, bueno, ¿qué es lo fundamental de este informe que se elaboró y para qué sirven los hechos concretos? Bueno, en primer lugar, gracias por darme este espacio y por invitarme a los dos. Este segundo informe anual del Observatorio de Derechos da cuenta, el primer informe fue presentado en abril del año pasado, este lo presentamos el 5 de noviembre aquí en la ciudad de Rosario, y es un análisis del estado de situación de la infancia y la juventud de la provincia de Santa Fe sobre dos ejes fundamentales: niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y justicia penal juvenil, y un tema transversal que es la inversión social en niñez y su impacto redistributivo. Así que, si bien tiene indicadores como el primer informe respecto de salud, de educación, de cultura, los dos ejes fundamentales son de una población que es el tercio de nuestra provincia y que, si bien es muy pequeña dentro de ese tercio, son los niños y jóvenes con mayor grado de vulnerabilidad. Y además con problemas con la justicia. En el caso de jóvenes en conflicto, infractores o presuntos infractores en conflicto con la Claro, porque justicia. uno ve los tres ejes y digo, están todos relacionados, ¿no? Inversión social, justicia juvenil, y inmediatamente, no sé, pero uno representa las cárceles acá en Santa Fe y lo que son los lugares para contención de adolescentes o niños, lejos de contención. Bueno, justamente... Porque además, y abrí el paraguas si querés, situación social, violencia, robos, ¿cómo se puede acomodar y cómo se puede ayudar como sociedad para que no se vuelva a recurrir, no se vuelva a caer en el tema delictivo y podamos sacar a estos jóvenes de ese lugar? Así es, un poco, como vos bien decís, Florencia, el desarrollo de este informe es... o tiene base en la historización del joven. En primer lugar, el eje en el niño y el joven, que son el eje fundamental de nuestro trabajo y que son del sistema. Por aquí pasa a estos niños con alta vulnerabilidad, no solo el sistema de protección social, sino específicamente el sistema de protección integral. Cómo estos niños, en una primera infancia, que son los más vulnerables, los más atravesados por la pobreza, llegan a los 16 años a ingresar a un sistema de justicia penal juvenil que es muy complejo, donde las preguntas que nos hacemos, más que indicar sobre este fenómeno complejo e incómodo, porque es un tema incómodo para hablar, el tema de los niños vulnerables, el tema de los niños infractores, cómo llegan a entrar dentro del sistema judicial y qué les facilita ese sistema judicial, donde nosotros intentamos en este desarrollo abordar el problema a nivel sistema y a nivel institución. A nivel sistema, ¿por qué? Porque no solamente está comprendido aquí el Poder Ejecutivo, la dirección en la Secretaría de Justicia Penal Juvenil, sino también los jueces, que son aquellos que aplican la medida de restricción de la libertad y que, conforme la Convención de los Derechos del Niño, debe ser la última medida y en casos extremos. De modo que la idea es aquí apostar a que todos los actores del sistema interpretemos que estos jóvenes deben tener acceso a educación, acceso a salud, acceso a justicia y deben cumplir una verdadera medida socioeducativa. Por eso, una de las propuestas de este informe es que el sistema de justicia penal juvenil o los jóvenes infractores formen parte del sistema de protección integral. ¿Los jueces no responden a un pedido de la clase media y alta de la sociedad que los presiona o los presionamos para decir, escúchame, ¿cómo? Decir, pueden hacer esto y ¿qué pasa? Yo no puedo hablar por los jueces, sí no, puedo decirle que, que hay una visión y una mitificación del problema bastante compleja. Estos niños son niños victimarios en algún momento, pero que han sido víctimas de contextos de vulnerabilidad, de falta de educación, de graves problemas intrafamiliares y también de ausencia o escasas políticas públicas en la primera infancia.
Nosotros en este informe que desarrollamos y hacemos mucho hincapié en la primera infancia, decimos el Estado debe estar allí presente, debe reforzar los servicios locales, sobre todo en las grandes ciudades, porque los primeros niveles de intervención, que llamamos a las escuelas y a los centros de salud, no pueden dar las respuestas suficientes. Todo el Estado debe estar ahí y también la sociedad. Y por eso entendemos que esto es un importante cambio cultural al que debemos apuntar para que, como vos decís, Andrés, la gente no haga una condena respecto de estos niños y jóvenes que han sufrido innumerables vulneraciones durante su niñez y ni la sociedad ni el Estado ha estado ahí. Son víctimas primero, digo, si no entendemos claro, eso... sí. Claro. Pasa que me parece no, por las cosas que vemos a diario, ¿no? Que aquel que es o robado, o golpeado, o maltratado, no piensa en esto, piensa en cómo. Y así como se da la ausencia del Estado en un sector o en una capa, baja, excluida, marginal, no sé, vos le pondrás nombre, Analía, también se da la ausencia del otro lado. Sí, por supuesto. Por eso la complejidad del sistema que nosotros planteamos, en los que nos incluimos todos, la sociedad en su conjunto. Luego, a la hora de las consecuencias, vamos a donde el sujeto, en este caso el niño y el joven, es el más débil y el más vulnerable. Pero perdemos de vista que ese niño ha tenido una historia y que tanto el Estado como la sociedad forma parte de esa historia. Sí, por ausencia en muchos casos. Por ¿no? ausencia, por omisión o por acción en muchos casos. Luego pedimos justicia. Tenemos que intentar brindar la mayor cantidad de herramientas y el mayor acompañamiento a los jóvenes como a todos los jóvenes. Muchas veces, cuando nosotros hacemos el monitoreo de justicia penal juvenil, que vamos semanalmente a los lugares de privación de la libertad, los jóvenes nos preguntan ¿qué derechos tenemos? Los mismos derechos que tienen todos los niños por la Convención de los Derechos del Niño. Solo que, por determinadas circunstancias, por contextos de vulnerabilidad, terminan privados de la libertad. La idea sería reducir este número de privados de la libertad, que por otra parte les comento... ¿Con qué características? Los jóvenes... Claro, privados de la libertad, ¿con qué características para poder reinsertar? Es una palabra que por ahí está lejana de lo que uno ve. ¿no? Lejana de lo que uno ve porque hay falta de acceso a la educación, Claro. falta de acceso a los derechos mínimos. Si bien el Estado tiene cubierta su alojamiento, no son solamente cuestiones de alojamiento. Se requieren de políticas públicas integrales en estos lugares. ¿Cómo hacer un seguimiento después? Si decimos que tenés que terminar la escolaridad. ¿Quién sigue? Por ejemplo. ¿Quién controla? El tránsito hacia afuera. Por eso el eje de este informe es el centro en el niño, su historia de vida y su seguimiento antes, durante el tránsito por las instituciones del Estado, cualquiera fueran, no solo las de privación de la libertad, y el después. A ver, yo no sé, pero veo como dos problemas. Uno, los niños que ya llegan y que tienen problemas con la justicia, ¿no? Que tenés que ver cómo se resuelve esto, cómo se los trata, cómo se hace un seguimiento, cómo se los puede sacar de la reclusión y tratar de reinsertarlos con un problema ya tal vez más grave. Y el otro es que evidentemente hay que hacer mucho trabajo, hincapié en los niños que están en situación de vulnerabilidad y que probablemente, si continúan con este camino de pobreza, ser víctimas de maltrato, no con posibilidad de escolarización, pueden llegar a terminar dentro del delito, sistema. ¿no? Entonces, ¿dónde hay que hacer el trabajo más fuerte? ¿O es en los dos lugares al mismo tiempo? ¿Se está en camino a eso? ¿Se está haciendo algo? ¿Poco? Se está en camino. Nuestra ley provincial tiene ya más de 6 años. Nosotros cuando presentamos el informe dijimos no podemos hablar de transición ya de la ley 12967, que es nuestra ley de protección integral. Ya hay que hablar de un trabajo con eje y enfoque en el niño. Por supuesto, hay que atender a los dos lugares, pero hay que hacer mucho hincapié en la primera infancia, 0 a 5 años, donde el niño se está desarrollando, donde hay que atender a políticas públicas integrales que transversalicen este problema y que atiendan no solo al niño, sino también a su familia, para evitar luego atender a un sistema más complejo como es el de restricción de la libertad y que aclaramos, estamos hablando en una provincia de Santa Fe, donde en el año 2014 hubo 1.070 niños privados de la libertad, no 50.000, 1.070, es decir, dentro del tercio de nuestra población de 16 a 18 años. Tenemos 392.000 niños en la provincia de Santa Fe, el tercio de nuestra población, y solo 1.070 niños están dentro del sistema de justicia penal juvenil. Digo, solo 1.070 niños porque es un pequeño número dentro de los 392.000, pero el problema es muy grave dentro de esa población muy pequeña. Entonces, la escala para atender a esa problemática
debe ser con todos los recursos del Estado o con la mayor cantidad de recursos del Estado, no solo económicos, sino también personal específico, capacitado, políticas públicas integrales que aborden el problema, que el niño tenga todos los días escuela, todos los días acceso al deporte, todos los días acceso a salud, todos los días condiciones dignas de vida como deben tener todos los niños. ¿Se puede? Yo pienso que se puede. Digo, no, porque por ahí uno baja a lo concreto, porque se habla, tiramos cifras, estadísticas, hablamos de contención, de no judicializar. ¿Casos concretos hay? Hay casos concretos. Nosotros. ¿Cuál es la experiencia? Sí, la experiencia es que con que haya un solo niño, yo siempre cuando me preguntan cuántos niños hay, con que haya un solo niño, dos niños que podamos sacar del sistema, es una misión altamente cumplida. En el preámbulo, en el prólogo de este informe, se relata la historia de uno de los jóvenes que se encuentra en uno de los espacios de alojamiento y que participa de uno de los talleres en los que colaboramos como Defensoría de Producciones Audiovisuales. Y cuando vos al niño le ofreces cosas que no sean castigo, como a cualquier niño, los niños pueden reinsertarse, pueden rever su historia, pero se requieren muchos recursos familiares, humanos y del Estado para acompañar en esas situaciones. ¿Y cuando no hay familia, cómo haces? Y cuando no hay familia es más complejo y el Estado debe estar ahí. El Estado debe estar ahí. Y tenemos que entender que no hay familia no solo por la existencia física de los progenitores y demás, sino que no hay familia cuando quienes los rodean realmente no tienen, son tan excluidos y tan marginales que es una ausencia conceptual, cultural, ¿o no? Muchas veces no existe esa ausencia conceptual o cultural, sino que existen contextos. Cuando hablamos de un niño con problemas de pobreza, de vulneración, tenemos que no sacar a esos niños del contexto en el que se desarrollan. En los casos más extremos, cuando el niño o el joven, pequeño o más adolescente, tiene que ser separado de su núcleo familiar, el Estado tiene que comenzar a atender primero la familia ampliada, como dice la nueva ley, que pueden ser tíos, y también la gente de la comunidad. Y muchas veces cuando ese trabajo es por parte del Estado, digo, que componemos todos, sistemático y sostenido en el tiempo, se pueden encontrar lugares que sean del barrio, que sean de la comunidad del niño. Cuando los casos son absolutamente extremos, que aclaro, son los menos, el niño tiene otros dispositivos del Estado, familia solidaria, centros residenciales del Estado, o en el caso más extremo, poner a un niño en estado de adoptabilidad, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer dentro del territorio. Hay que hacer mucho acercamiento a los barrios, a la comunidad y tratar de no retirar al niño del lugar donde ha nacido y donde están sus orígenes. Analía, en los últimos tiempos, y bueno, ya terminaron las elecciones, hubo grandes discusiones sobre el índice de pobreza. Hay tantas discusiones como dónde vos pones la vara. Es decir, para empezar por allí ya tenemos discusiones. En este tiempo que lleva detrás de ti mucho trabajo, si paramos la pelota hace 15 años, hace 10, hace 5 y en la actualidad, ¿el problema es creciente o no? ¿Se entiende? ¿Hay más personas con esta necesidad? Sí. ¿Hay más niños? No, hace 15 años eran, y mirá lo que los tenemos hoy. No, hoy estamos realmente estabilizados en una meseta. Yo diría que el problema, más que aumentado, es diferente. A ver. Es diferente porque el fenómeno social es muchísimo más complejo. No sé si es más la cantidad de niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad, sino que son mayores las complejidades, las cuestiones que transversalizan a esos niños. El consumo de sustancias psicoactivas es mucho mayor, el grado de vulnerabilidad, el grado de violencia que se vive entre los adultos. Hay desde personas violentas hasta instituciones violentas. Nosotros desde la Defensoría siempre decimos hay que apelar a la cultura del buen trato, tratar bien para recibir buen trato. Ese fenómeno se ha hecho más complejo, diferente, pero no creo que mayor, sino más complejo y diferente. Una resolución judicial puede generar violencia. Por supuesto. ¿Cuánto tenemos? ¿2 minutos? ¿3? 15. Listo. Breve. Cuando uno trae gente que trabaja con sectores vulnerables, donde el trabajo además implica toda una carga anímica, ¿cómo lo sobrellevas?
Mira, trabajamos en la casuística diaria con muchísimas frustraciones, pero se ha conformado un hermoso equipo pequeño en cantidad, pero grande en personas, en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es nuestro gran trabajo, nuestra gran apuesta y pensamos y seguimos trabajando en un sistema que dé cada vez mayores recursos para que cada vez el sistema de protección sea más amplio para los chicos, pero existan menos casos. Para nosotros es un gran desafío que la niñez y la juventud de Santa Fe mejore cada día más, y si lo medimos con otras provincias, formamos parte de asociaciones nacionales e internacionales. Santa Fe es una provincia que está progresando mucho en materia de niñez y adolescencia, y apostamos a que los nuevos gobiernos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, sigan poniendo la mirada en el niño, con ojos de niño y con ojo en los niños. Con más presupuesto, por ejemplo. Con más presupuesto, más trabajo, más especialidad y más actores con ganas de trabajar por la niñez de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para otra vez, para seguir el tema. Cuando quieran, gracias.